Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy hablo de nuevo con Val Muñoz de Bustillo, creador del proyecto Polímatas, que os presenté ya hace unos 6 meses. En aquel momento hablamos sobre si el futuro de la humanidad será mejor o peor y generó bastante debate, bastante polémica, pero creo que el tema de hoy será todavía más controvertido porque hablamos de naturaleza humana con todo lo que eso implica. Intentamos explicar qué es esto de la naturaleza humana, qué parte de nuestro comportamiento es explicable por nuestros genes y qué parte por el entorno, y vemos sobre todo el papel de la cultura. Y digo que es controvertido porque aplicamos estas ideas a las diferencias entre hombres y mujeres, al racismo o la inmigración, a la polarización política, pero también comentamos que la razón es uno de los atributos que más nos diferencia del resto de animales, que más representa esta naturaleza humana, y creo que deberíamos poder debatir de manera racional y educada sobre cualquier tema. De hecho, esto es lo que intenta fomentar la biblioteca de Polímatas, el proyecto de Val, donde resume los conceptos clave de los 50 mejores libros para entender el mundo. Por ejemplo, en los últimos meses ha sumado 3 nuevos libros a los que ya tenía: El universo en tu mano, Antifrágil y Armas, Gérmenes y Acero. Los 3 fundamentales para entender mejor el mundo en el que vivimos. Y de hecho, los que me seguís hace tiempo sabéis que uso con frecuencia el concepto de antifragilidad que Nassim Taleb detalla en su libro. Y la biblioteca no incluye solo fichas de resumen de los libros y audios con más detalles, sino que organiza charlas y debates mensuales sobre el contenido de estos libros, como una especie de club de lectura que ayuda a entender mejor los conceptos y a compartir con personas que buscan también enriquecer su mente con las ideas de los mejores pensadores. Para conocer mejor el proyecto podéis ir a fitnessrevolucionario.com/biblioteca, repito, fitnessrevolucionario.com/biblioteca, y os llevará directamente a la página de Polímatas, donde se explica todo con más detalle y veréis también ahí las modalidades de suscripción. Y al usar el código revolucionario75 en mayúscula y con número, revolucionario75, tendréis un 75% de descuento en el primer mes de suscripción. Y os recuerdo también que el jueves 14 de septiembre a las 7 de la tarde tenemos el webinar con Superávit Formación, la mejor forma de preparar las pruebas libres de técnico superior en dietética y obtener así la titulación en menos de 2 años de manera totalmente online. En el webinar se explicará en qué consisten las pruebas libres, dónde se realizan, qué asignaturas hay que estudiar y todo el detalle para los que queráis dedicaros a la nutrición de manera legal en España. Podéis reservar ya vuestra plaza en fitnessrevolucionario.com/TSD de técnico superior en dietética, repito, fitnessrevolucionario.com/TSD en minúscula. Y ahora sí, hablemos de naturaleza humana con Val Muñoz de Bustillo. Bienvenido de nuevo al podcast, Val, ¿cómo estás? Muy buenas, Marcos, encantado de estar de nuevo contigo. Igualmente, de nuevo, hace unos meses estuvimos hablando del futuro de la humanidad, si iremos a mejor o a peor, y hoy seguimos hablando de humanidad, pero con un enfoque distinto. Vamos a hablar de naturaleza humana, con una perspectiva amplia, yo creo. Estábamos, de hecho, aquí viendo qué temas nos da tiempo a meter. Así que empecemos con algunas definiciones para aclarar de qué vamos a hablar. ¿Cómo podríamos definir lo que es la naturaleza humana y cómo se diferenciaría de lo que sería la condición humana? A ver, hay muchas definiciones, como en estos temas tan complejos, cada uno tiene su definición, ¿no? Pero yo creo que para la charla es útil manejar una definición que es aquello con lo que venimos de serie. Y sobre todo aquello con lo que venimos de serie y nos diferencia del resto de animales. Porque cuando se habla de naturaleza humana, para que tenga utilidad esta definición, nos tenemos que diferenciar por qué somos humanos, ¿no? ¿Por qué nos llamamos humanos? Porque a pesar de ser animales, tenemos como esa sensación de que somos diferentes. ¿Qué es lo que nos diferencia de los chimpancés, por ejemplo, que son unos primos hermanos nuestros? Pues eso sería naturaleza humana. Pero yo creo que lo interesante es que en la charla nos centremos sobre todo en la parte más psicológica, ¿no? Porque nosotros, obviamente, somos bípedos, tenemos una serie de circunstancias fisiológicas muy distintas a otros animales, pero la que realmente yo creo que es interesante para la gente es la parte psicológica. Entonces hoy, hablando de naturaleza humana, vamos a hablar de esa psicología humana que viene de serie y que es fundamentalmente diferente, o ya meteremos matices, pero fundamentalmente diferente al resto de animales. En cuanto a la condición humana, digamos que sería todo lo que viene después de esto. Es decir, nosotros somos como somos no solo por nuestro ADN, eso es muy importante, pero no solo eso, sino por todo lo que viene después, las siguientes capas, ¿no? Que esto ya veremos que tiene mucho que ver con la epigenética, con la cultura, con las relaciones sociales, que es una parte muy, muy intrínseca al ser humano. Eso que nos va dando forma y al final nos convierte en humanos sería la condición humana, que es más amplia que la naturaleza humana.
Yo también hablo de naturaleza humana, no sé si te encaja la descripción, como algo que no cambia, ¿no? Que es una constante, pero si la pones en entornos distintos o en culturas distintas, pues esa misma naturaleza humana va a producir comportamientos distintos, pero la naturaleza humana como tal es la misma, no cambia, ¿no? Aunque comentábamos en la comida hasta qué punto podría moldearse, pero bueno. Sí. Y aquí entra en juego este debate clásico de naturaleza versus crianza o genes versus cultura, ¿no? Que sabemos que no son realmente separables. Por un lado, los genes restringen las culturas que podemos manifestar, igual que un chimpancé, o sea, no le puedes explicar lo que son los derechos humanos o la democracia, nosotros no podemos acceder a ciertos conceptos y por tanto no podemos expresar cualquier tipo de cultura, ¿no? Por tanto, la biología limita la cultura, pero la cultura a su vez modifica con el tiempo la evolución biológica, ¿no? En un ciclo constante de coevolución. Pero bueno, la pregunta sería: ¿cómo podemos definir qué es la cultura de manera sencilla y después cómo podemos entender esta división entre genes y cultura? Es muy interesante porque pasa como con la naturaleza humana, ¿no? La cultura, normalmente la gente de la calle, cuando habla de cultura, piensa en el cine, piensa en la literatura, piensa incluso en esas tribus del Amazonas que tienen sus idiosincrasias, pero la cultura desde un punto de vista antropológico, y para lo que vamos a hablar aquí, tiene que ver con toda creación humana, tanto física, es decir, un templo o una obra de arte, como también ideal, ¿no? Como conceptos, el dinero, ¿no? Que es un concepto al final. Todo eso es cultura. O sea, la cultura es la parte del ambiente que está creada por el ser humano, porque el ambiente tiene una parte que es pura naturaleza. Ahí hay un risco, ¿no? Ahí hay un mar y eso me influye de cierta forma en cómo me muevo, dónde busco caza, pero luego tenemos la que más nos interesa a los seres humanos, que es la gente que nos rodea, las normas sociales que están implícitas, las leyes, la democracia. Todo eso es cultura para lo que vamos a hablar hoy. Y esto es importante porque si no la gente se puede liar un poco. Y cuando decimos que un comportamiento o un rasgo de personalidad pues tiene una influencia genética y también cultural, ¿cómo podemos saber cuánto contribuye cada uno? Sabiendo que es imposible dividirlo así matemáticamente, ¿no? Y que hay muchos factores que pueden influir, pero ¿cómo se puede abordar esto? ¿Cómo saber si cierto comportamiento o rasgo psicológico o inteligencia, lo que sea, está más influido por los genes o por la cultura? Bueno, ya sabes que una de las cosas que más nos han ayudado a avanzar en ese aspecto son los estudios que se llevan haciendo con gemelos desde hace décadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como los gemelos univitelinos son idénticos genéticamente, lo que se hace es comprobar en qué se parecen y en qué se diferencian. Y cuando se hace esto, lo que se dan cuenta los psicólogos, normalmente que son los que estudian esto, es que los gemelos que han sido separados al nacer, criados en familias muy diferentes, se parecen muchísimo, pero en cosas muy locas, como por ejemplo manías que tienen, tipo de música que les gusta, a quién votan, por supuesto, deportes que les gustan, si son iracundos o son gente muy calmada. Entonces, a través de estos estudios se puede comprobar, por ejemplo, que estos gemelos separados al nacer son mucho más parecidos entre sí que dos hermanos normales que llevan viviendo toda la vida juntos y compartiendo piso. Se parecen mucho más. Esto lo que hace pensar es que la genética es mucho más importante de lo que se nos suele decir, ¿no? Obviamente no es lo único y los gemelos univitelinos siguen siendo muy diferentes en muchas cosas. Entonces, a través de estos estudios es como se comprueba. Y a través de estos estudios lo que han llegado más o menos a un consenso de que aproximadamente el 50% de la variabilidad, es decir, de las diferencias, por ejemplo, de personalidad, si tú y yo fuésemos gemelos, el 50% de las diferencias de personalidad entre tú y yo se deberían a la genética. Así que es muy probable que tú y yo, pues los dos seamos igual pues introvertidos o seamos minuciosos o seamos más o menos iracundos. Todo eso viene mucho en la genética. La inteligencia también. Se sabe que la inteligencia está muy influida por los genes. Dicho esto, el otro 50% no. Y bueno, como tú dices, al final es algo que está tan mezclado que es muy difícil, ¿no? Pero para que la gente tenga un número que le ayude, esto podría ser un buen acercamiento. Sí, como decíamos, genes y cultura han coevolucionado por cientos de miles de años, por lo que es muy difícil en realidad hacer esta separación, ¿no? Por mucho que nos guste esta simplificación de porcentajes, pero vemos que los genes importan mucho e incluso en cosas que a mucha gente le va a sorprender, como a quién votas, ¿no? Que comentabas, porque me da la sensación de que se tiende a subestimar el
peso de los genes, dando mucha más importancia a la educación, a esa crianza, que por supuesto que influyen, pero tienen límites, ¿no? Y muchos parecen opinar que somos casi exclusivamente crianza, decía Ortega y Gasset, algo así como que el hombre no tiene naturaleza, que tiene historia, y sigue muy presente esta idea de la tabula rasa, ¿no? Que niega, entre comillas, la naturaleza humana más allá de algunos instintos básicos. Cuéntanos a qué se refiere esto de la tabula rasa y qué planteamientos hace. A ver, esta es una idea muy, muy antigua. Como tú dices, ¿no? De Ortega y Gasset y de los griegos ya se hablaba, ¿no? De que yo creo que siempre ha sido como una especie de aspiración humana a que podamos moldear a las personas, los primeros a nuestros propios hijos, como queramos, ¿no? Y entonces siempre ha sido un poco ese deseo de que fuésemos esa tablilla de arcilla maleable y que si yo tengo un hijo, pues ese hijo pueda ser como yo quiero que sea. La realidad es que los estudios estos que se han hecho con gemelos es que, por ejemplo, la crianza de los padres tiene muy poca relación, muy poca o ninguna correlación con cosas como la personalidad del hijo o la inteligencia. Tiene con otras cosas, pero no con esas. Por lo tanto, si tú tienes un hijo que es muy introvertido, por mucho que tú le eduques para que sea extrovertido, como mucho igual lo que puedes hacer es colocarle en un ambiente de pares, de amigos, que le ayuden a sacar esa parte. Pero tú como padre tienes pocas cosas que decir. Y esto a la gente le molesta mucho. Pero bueno, es lo que dicen. Pero puede ser liberador también, ¿no? En el sentido de que creo que muchos padres se estresan demasiado porque creen que cada cosa que hagan va a definir la personalidad de sus hijos. Y los estudios dicen que mientras no hagas, mientras no haya situaciones claras de maltrato, de abandono, cosas así, que pueden marcar, por supuesto, mucho, dentro de parámetros normales de crianza, cada persona al final sale como tenga que salir, ¿no? Y siempre ha estado esta idea de la tabla rasa, como decías, pero también se entendía que hay algo que pasa de una generación a la siguiente, que marca ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Roma, el nombre de tu familia se supone que decía cosas de tu personalidad. Había algo que en parte sería educación, crianza, pero había algo también genético. O sea, no sabían lo que eran los genes, por supuesto, pero asumían que había algo innato, que si te venías de esta familia tenías ciertas características. La sangre es real, ¿no? La sangre, exacto, en la sangre, en el alma, una predisposición, ¿no? Y como dices, creo que esta idea de la tabla rasa es bien intencionada, porque la idea de que hay personas genéticamente mejores ha hecho mucho daño, ha derivado en racismo, en las castas indias, y por tanto es atractiva esta idea de que todos somos iguales y podemos moldearnos con la crianza. Pero eso también es muy peligroso. A eso voy, tiene su peligro, claro. De hecho, todo el miedo también a la naturaleza humana viene de la eugenesia, ¿no? Que practicaron los nazis, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Ellos querían crear esa raza superior y entonces los académicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial tenían pavor a esta idea y lo que hacen un poco es intentar limpiar esto de la academia, ¿no? Y apostar más por esta idea conductista, ¿no? Los conductistas radicales que piensan que tú puedes condicionar a un ser humano para que haga lo que tú quieras a través del premio y el castigo, como si fuese una rata, básicamente, ¿no? Ya sabéis que hay muchos experimentos en psicología que se hacen con ratas en las que les dan descargas eléctricas o les dan un poco de azúcar y la rata va cambiando su forma de funcionar, ¿no? Y esto también funciona con los humanos en muchos aspectos. Pero en lo que se equivocan los conductistas radicales es que la naturaleza humana, digamos que es como... Yo lo llamo como un tablero de ajedrez, ¿no? La naturaleza humana sería el tablero, las piezas y las reglas del juego. Y luego tú puedes hacer muchas jugadas en un tablero de ajedrez con unas pocas piezas. Pero no te puedes salir del tablero y empezar a hacer lo que te dé la gana. Entonces, cuando a un ser humano tú le intentas condicionar para que haga cosas que no están en su naturaleza, lo que ocurre básicamente es que le frustras, le anulas o directamente lo matas, ¿no? Como si tú aíslas a una persona de la sociedad y la dejas por ahí perdida, acaba muriendo por alguna enfermedad, porque le baja el sistema inmune probablemente, porque no está acostumbrada a vivir fuera de la sociedad, incluso aunque sea una persona muy independiente, ¿no? Con lo cual, pues... Todo esto hay que tener estos conceptos muy claros para no meter la pata, ¿no? Para no caer en esta ingeniería social también que muchos líderes de sectas, que hemos estado hablando de la comida, y también muchos políticos muy avezados, muchos populistas, intentan comer la cabeza a la gente y realmente la capacidad que tienen ciertos personajes para comer la cabeza a la gente es brutal.
pero la naturaleza humana sigue estando ahí. Sí, en parte puede ser una sobrecorrección por errores del pasado, ¿no? O podemos aplicar esto también a las diferencias entre hombres y mujeres. Tradicionalmente se asumía que éramos muy distintos y generalmente el hombre es superior en la mayoría de cosas por ser hombre, ¿no? Lo cual es claramente equivocado. La realidad es que somos mucho más parecidos que distintos. No somos los hombres de Marte y las mujeres de Venus, pero creo que ahora nos hemos ido al extremo opuesto y mucha gente piensa que cualquier diferencia observable en el comportamiento, en los intereses, en las preferencias de hombres y mujeres son fruto únicamente de la socialización, ¿no? Y esto tiene poco sentido, o sea, no hay más que observar al resto de animales, ¿no? Claramente estrategias de apareamiento distintas implican preferencias distintas. O no tendría sentido que la evolución hubiera dotado al hombre de más fuerza física, pero no le hubiera dado también la psicología para hacer uso de esa fuerza, ¿no? Y por eso en parte somos más violentos. No es lo único, pero eso influye claramente. O no tiene sentido que haya dotado a la mujer de una anatomía que puede dar vida, que puede alimentar esa vida por meses o años y no le haya dado también un mayor instinto de cuidado. O sea, es muy raro pensar esto, ¿no? Pero como digo, parece que hay una corriente muy extendida que aplica la tabula rasa al sexo y que asume que si no fuera por la forma en la que se nos cría y se nos socializa, no habría diferencias en las preferencias, ¿no? Y que tendríamos el 50% de ingenieras o de cualquier cosa. Sí, yo creo que es gente que confunde el debe ser con el ser, ¿no? Es decir, lo que me gustaría a mí, pues por ejemplo, a mí me parece muy loable que tú tengas una idea en tu cabeza de sociedad donde los hombres y las mujeres estén en los puestos de poder, por ejemplo, que haya paridad, ¿no? Puede tener sentido desde un punto de vista moral, incluso, decir, oye, pues las mujeres que tengan 50% del poder para que las leyes que se diseñen, por ejemplo, pues tengan una perspectiva femenina. Eso lo veo correcto. Lo que no veo correcto es que tú luego intentes torticeramente modificar todo lo que sabe la ciencia ya sobre las diferencias entre hombres y mujeres y compres que de cuello hacia abajo somos diferentes y de cuello hacia arriba no, como si el cerebro no fuese un órgano, como si fuese una especie de... Bueno, igual tiene algo que ver también con esta idea del alma, ¿no? De la mente como algo más etéreo espiritual. No, el cerebro es un órgano más. Y aunque los hombres y las mujeres somos básicamente iguales desde el punto de vista del ADN, bueno, hay un cromosoma que no, hay una cosa que no mucha gente sabe. Y es que el 30% de las activaciones de los genes, porque los genes, o sea, tú y yo podemos tener los mismos genes, pero que tú tengas activos unos y yo otros. Eso cambia mucho nuestro comportamiento y muchas cosas. Bueno, pues el 30% de los genes se activan de forma diferente en hombres y mujeres. Es decir, ocurren muchas cosas diferentes, ya lo sabes tú mejor que yo, hormonas, neurotransmisores, etcétera, etcétera, que influyen en el comportamiento. No solo en la fisiología de yo soy más grande, tengo más fuerza, sino ese instinto de cuidado que tú dices. Y todo esto tiene una explicación evolutiva muy sencilla, en el fondo, que la gente, si quisiese entenderlo, lo podría entender muy fácilmente. Y es que la evolución nos ha diseñado para especializarnos cada uno en una cosa diferente. Los hombres eran básicamente los proveedores, también las mujeres, porque ellas recolectaban, los hombres iban a cazar, digamos, y defendían a la tribu, ¿no? Ese era un poco el rol de los hombres. Entonces, tenemos mejor visión espacial. ¿Por qué? Porque a la hora de explorar, el hombre necesitaba eso, a la hora de buscar caza, ¿no? Lanzamos mejor, somos mejores lanzadores. No solo por fuerza, sino precisión. Pues puede tener que ver con que usábamos objetos para la guerra o para cazar. Sin embargo, las mujeres parece que tienen mejor visión periférica para cuando están recolectando. El tema de los colores, más sensibilidad para los colores, para los olores. Muchas cosas que tienen sentido con lo que hacíamos. Y luego, lo más obvio de todo, y es que las mujeres pueden tener unos pocos hijos en su vida y un hombre puede tener infinitos, o sea, potencialmente infinitos. Entonces, la estrategia de apareamiento y la estrategia sexual para, al final, propagar los genes, que es lo que, sin saberlo, nosotros queremos hacer, no tiene por qué ser en absoluto igual. El hombre tiene mucho más sentido que sea más promiscuo y que busque tener con más mujeres. Y que no sea tan selectivo. Pero la mujer necesita ser muy selectiva porque si va a tener 10 hijos durante su vida, quiere que sea con lo mejor de lo mejor. Y todos los estudios, incluso las propias aplicaciones de citas, demuestran esto muy fácilmente. Por lo tanto, creo que no nos debe dar miedo entender que somos diferentes, creo que es muy bonito que seamos diferentes y además somos complementarios. Y una cosa muy importante, la evolución premia tanto a hombres como a mujeres, porque hay 50% y 50%. Es decir, no es mejor, desde el punto de vista evolutivo, no es mejor ser hombre que mujer, ni al revés.
Correcto, yo creo que hay varios problemas, ¿no? Uno es que se plantea de manera binaria, o cuando decimos que al hombre le interesa más el estatus, no estamos diciendo que a la mujer no, pero al hombre más, de media, porque le facilitaba acceso a las mujeres, ¿no? O sea, los hombres somos como somos porque la mujer nos hizo así en gran parte, ¿no? Y al revés, o sea, buscamos potenciar las cosas que el sexo opuesto encontraba valioso, ¿no? O podríamos decir, como yo lo veo, ¿no? Que en el fondo buscamos lo mismo, tenemos las mismas preferencias e intereses, pero con intensidades distintas. O sea, las mujeres buscan estatus, claro que sí, pero menos que los hombres. Los hombres tienen el instinto de cuidado de su descendencia, claro que sí, pero menos que las mujeres, ¿no? Y hablamos siempre de medias. O sea, los hombres son más altos que las mujeres, pero hay mujeres que miden 2 metros. Sobre todo separar el debate entre lo que suelen hacer los hombres y las mujeres, o lo que tiene más sentido evolutivo, y lo que debe ser. Ese es un tema más moral. O sea, a mí me gusta mucho separarlo porque si no la gente mezcla y podríamos debatir de dos cosas, de cómo son los hombres y las mujeres y luego cómo nos gustaría que fuese una sociedad. Sin duda, el problema es quién define lo que debe ser, ¿no? Pero puede haber un debate. Por supuesto, pero por ejemplo, si me preguntas a mí, lo que debe ser es que cada persona sea libre de expresarse como es y que la sociedad no le juzgue por eso, ¿vale? O sea, me explico, si una mujer quiere estudiar ingeniería, que lo haga sin que nadie le diga que se equivoca o que no es una carrera de mujeres, pero que si quiere ser madre y quedarse en casa cuidando a los niños, pues que nadie le diga que como mujer empoderada deberías estar ganando dinero en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, va por ahí. O sea, la idea de forzar que haya, por ejemplo, un 50% de ingenieras porque alguien piensa que es lo que debe ser. Estoy de acuerdo contigo al 90%, pero yo creo que vas a estar de acuerdo también conmigo lo siguiente. Cuando había realmente una opresión de la mujer, por ejemplo en España, hace no tanto, ¿vale? Nosotros ya tenemos una edad y eso lo hemos vivido de pequeños, que una mujer que trabajas en determinadas cosas no se veía bien. El que tú a un corredor que va retrasado, no por su culpa, sino porque le han dejado ahí, le han obligado, tú le des una pequeña ventaja para que se ponga, digamos, al nivel de la carrera, a mí eso me parece bien. El problema es cuando esa pequeña ventaja acaba siendo ya como dejar de ganar, ¿no? Porque muchas veces se critican las políticas estas de paridad y demás, y yo soy crítico, pero también hay que tener en cuenta que hay circunstancias en las que puede ser justo hacer eso durante un tiempo. Igual tiene que ser un espacio temporal en el que tú permitas que la mujer se ponga al día y luego dejarla. No sé, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo dependiendo del contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, volviendo al tema de las carreras, conocerás esta paradoja nórdica, ¿no? Que se refiere a que en países pobres como India, Argelia, donde las mujeres están mucho peor y hay mucha más discriminación, pues hay muchas más ingenieras, ¿no? Porcentualmente. ¿Por qué? Porque es una forma de salir de la pobreza o es mucho mejor que estar tejiendo telas ahí en una fábrica de mala muerte, ¿no? Sin embargo, en países ricos e igualitarios como los países nórdicos hay muchas menos ingenieras porcentualmente que en estos países pobres. ¿Qué parece indicar esto? Hombre, pues que cuando las mujeres en general son más libres de elegir y están menos discriminadas, no eligen estas carreras o las priorizan menos que los hombres, ¿no? ¿Es eso malo? Pues yo creo que no. Es verdad que me parece distinto el ejemplo que das, ¿no? De acceso a puestos de poder. Sí, creo que es importante que estén más presentes, hay más representadas, pero no sé si a través de darles ventaja. O sea, para mí se trata más de quitar obstáculos que han tenido por ser mujeres, ¿no? Porque lo de darles ventaja para mí suena como decirles que no pueden llegar ahí por sus propios medios o capacidades, ¿no? Y obviamente que pueden, es un tema más de los obstáculos que han tenido. Ojo, y también de las preferencias, por lo que decíamos antes, ¿no? O sea, llegar a lo alto de una compañía de la política, pues requiere mucho sacrificio de tiempo con la familia, de viajes, de pisar cabezas, ¿no? Requiere igual ciertos rasgos psicópatas que comentábamos en la comida, pues igual hay menos mujeres interesadas en eso, ¿vale? Pero lo que sí me parece un problema es pensar que si vemos diferencias en cualquier cosa, como porcentaje de ingenieras versus ingenieros, es porque hay discriminación. Cuando hay otros muchos factores, como estas distintas naturalezas, que puede haber discriminación y es lo que hay que corregir, pues obviamente que sí. Pero pensar que es lo único me parece peligroso y por eso es importante entender que somos distintos, porque si asumimos como premisa la tabla rasa y por tanto somos iguales hombres y mujeres que tenemos los mismos intereses y preferencias, podríamos concluir efectivamente que cualquier diferencia de resultados es por discriminación y por tanto debe corregirse por ingeniería social. Y creo que eso puede salir mal. Primero, por lo menos, debería estar en el debate el hecho de lo que dice la ciencia al respecto, ¿no? El problema es que
Cuando hablamos de política muchas veces la ciencia se deja a un lado y lo que interesa es... Y es que el simple hecho de plantear esto ya genera rechazo. De hecho, a nosotros seguro que nos cae bastante hate por esta parte de la charla. Seguro. Ya veremos qué calificativos, qué adjetivos nos caen, ¿no? Pero bueno, creo que es evidente que la selección natural actúa sobre todos los órganos, como decías, incluido el cerebro, no hay una barrera en el cuello y por tanto es lógico pensar que tengamos distintas preferencias y por tanto distintos resultados, ¿no? Pero me parece totalmente interesante debatir sobre qué tipo de sociedad queremos, pero tiene que ser a partir de una posición científica válida y no de ideologías, ¿no? Pero dejamos ese debate para otro día y cambiando de tema, decías antes que la naturaleza humana serían los aspectos que nos diferencian de otros animales y más allá de los aspectos fisiológicos, creo que lo que más nos separa a los humanos es la capacidad de razonar de forma compleja, ¿no? ¿Cómo podríamos definir qué es la razón y qué papel juegan también las emociones en esta capacidad de razonar? Si me preguntas a mí qué es lo que más nos diferencia del resto de animales, no te diría la razón, fíjate, te diría que es la capacidad para acumular cultura de manera exponencial, ¿vale? Pero obviamente la razón siempre se ha esgrimido, todos los filósofos de todas las épocas han hablado de la razón como el diferenciador, por lo tanto yo creo que tiene sentido. Aquí lo primero es dejar muy claro que hay distintos tipos de razón. Hay una que es más práctica, ¿no? De yo tengo que conseguir cazar un jabalí y digamos, tengo que razonar tanto consciente como inconscientemente cuál es la mejor manera de hacerlo, por ejemplo, siguiendo un rastro, no porque lo haya leído en un libro, sino porque lo he aprendido de mis colegas de tribu o porque lo tengo medio programado en los genes, probablemente, ¿no? Y luego está la razón teórica, ¿no? Que es lo que la mayor parte de la gente piensa cuando piensa en razón. También le llaman razón epistemológica. Y esta tiene que ver con la búsqueda de la verdad, ¿no? Es más lo que hace la ciencia, lo que hace la filosofía. Y es casi como un pasatiempo humano, que luego da resultados, ¿no? Porque nos permite desarrollar tecnología, pero que en realidad esto es algo sí que es genuino del ser humano, de que nos pongamos a ver, oye, para encontrar al jabalí, en realidad lo que está ocurriendo es que hay una serie de moléculas que echa el jabalí, ¿no? Que por la parte trasera. Y entonces esas moléculas, gracias a las corrientes de aire, pues llegan a mi sentido del olfato y entonces, gracias a eso, yo puedo intuir por dónde es. Es decir, un desarrollo como mucho más teórico de lo que de forma intuitiva puedo llegar a saber, pero de esta manera lo desarrollo teóricamente, ¿no? Reflexiono sobre ello. Cuando hacemos filosofía, cuando hacemos ciencia, lo que estamos haciendo es usar la razón, pero para buscar la verdad. Incluso aunque eso no nos reporte ningún beneficio. Y esto sí que es algo completamente humano. Y luego las emociones, que esto es algo que todavía hay gente que no le acaba de entrar en la cabeza, no es algo para nada en exclusivo humano. De hecho, las emociones, todos los animales tienen algún tipo de emoción, porque la emoción no deja de ser una herramienta que tiene el sistema nervioso para hacernos reaccionar ante el ambiente. De hecho, incluso hay algunos autores que hablan de que el hambre o la sed podría ser una emoción, una protoemoción. Y todos los animales tienen hambre y tienen sed. ¿Qué animal no tiene miedo? Una mosca, cuando tú la amenazas para matarla, huye, no se queda parada. Eso es porque tiene algún tipo de emoción. Descartes, por ejemplo, pensaba que no, que los animales eran como máquinas que estaban programadas como si fuese un ordenador. Pero lo que dice la ciencia a día de hoy es que eso no tiene mucho sentido. Que la evolución ha desarrollado emociones porque probablemente sean mucho más eficientes que esa programación mucho más aséptica, ¿no? Entonces, todos los animales tienen emociones. Y luego hay una parte particular de emociones que son las emociones relacionadas con la vivencia en grupo, la vivencia gregaria. Entonces, todos los animales sociales la tienen. Por ejemplo, los chimpancés se sabe que tienen envidia, que sienten culpa, igual que nosotros. Lo que pasa es que luego nosotros lo que hacemos es darle un sentido más racional y las desarrollamos. Y entonces ya sofisticamos un poco, ¿no? Y le damos vueltas a la emoción y ya la convertimos, podemos llamarla un sentimiento, ¿no? Algo como mucho más desarrollado. Y eso sí que es humano. Es decir, yo no me imagino a un chimpancé pensando sobre su ira y reflexionando sobre ella y convirtiendo la ira, por ejemplo, a través de la terapia cognitivo-conductual en algo más positivo, utilizando su razón para ello, ¿no? Esto es algo que hacen los estoicos, que es que cogen una emoción y entonces, a través de la razón, transforman el significado de la emoción para hacer algo más positivo. Esto sí que es exclusivamente humano. Luego la emoción tiene algo muy interesante, que esto lo dice Antonio Damasio, que es que es muy útil. O sea, la emoción no es un capricho de la naturaleza. Entonces, las emociones normalmente tienen una sabiduría embebidas en ellas, que tiene mucho que ver primero con lo que nos ha dicho la evolución,
Es decir, normalmente las arañas pican y son peligrosas, por lo tanto, un niño pequeño ya tiene miedo a las arañas, pero luego a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo y vamos relacionando emociones a cosas negativas. Por ejemplo, puedo coger miedo a los coches porque he tenido un accidente de coche. Y eso no es algo racional sobre lo que tengo que reflexionar, sino que yo he tenido un accidente de coche con 5 años, igual con 80 años, cuando monto en un coche tengo sudores fríos. Y eso es una emoción de miedo que en principio es bastante útil, porque lo que te está diciendo es: esta experiencia no fue buena en el pasado y es probable que tampoco lo sea en el futuro. Por lo tanto, emoción y razón son ambas herramientas muy útiles que debemos saber utilizar, pero digamos que en el fondo van al mismo punto, que es cómo puedo sobrevivir y cómo me puedo reproducir. Sí, o sea, podríamos decir que las emociones codifican comportamientos rápidos, ¿no? El típico ejemplo de escucho un ruido en la maleza y huyo, no me pongo a razonar sobre todas las posibilidades que producen el ruido, siento miedo y huyo, y es una reacción que destila la sabiduría de miles de generaciones por selección natural, ¿no? Y después tenemos esa capa más racional que permite tomar decisiones más pausadas, más complejas, también sobreescribir, entre comillas, los comportamientos emocionales. Y decías antes que lo que más destacas de los humanos es la acumulación de cultura, y creo que hay varias cosas interesantes aquí, ¿no? Primero, la relación cultura-razón, o sea, la selección natural también actúa sobre las culturas que surjan, ¿no? Y si surgiese una cultura que dijera, yo qué sé, que tener hijos es malo, ¿vale? Pues esa cultura se hubiera extinguido, ya no estaría con nosotros, ¿no? Entonces, podríamos decir que las culturas cuyos creadores usaban más la razón progresaron, ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que la razón juega un papel también en el desarrollo de las culturas. Hay, por supuesto, otros factores más aleatorios, pero a su vez creo que la cultura condiciona la forma en la que razonamos. Por ejemplo, en la Edad Medieval la razón estaba limitada por las creencias religiosas, ¿no? Si asumías que la Tierra era el centro del universo, ya estabas limitando los razonamientos permitidos. Y después, con la Ilustración, esto cambia y digamos que se persigue más la verdad, ¿no? Aunque la religión siguió influyendo, obviamente sigue influyendo a día de hoy, pero mucho menos, y las sociedades modernas buscan más la verdad o creen que podemos llegar a cualquier verdad usando la razón, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo crees que influye la cultura en la forma de razonar? Muchísimo. O sea, hablábamos antes de ese 50% que podíamos atribuir a los genes. Claro, el otro 50% es la cultura. Es el ambiente, pero la cultura es muchísimo. Y la cultura, además, se hace más compleja cuanto más tiempo pasa. Nuestra cultura es mucho más compleja que la de un Yanomami que está en el Amazonas, que ellos tienen su cultura. Pero la nuestra es mucho más compleja. Yo creo que la cultura del ser humano moderno nos influye de una manera radical. Eso sí, seguimos teniendo que respetar la parte de la naturaleza humana. Yo tengo un ejemplo, ¿no?, que es como un oso polar en un zoo, ¿no? El oso polar está acostumbrado a caminar 30 kilómetros todos los días y tú de repente le metes en 1 kilómetro cuadrado. ¿Qué hace el oso polar? Pues se queda en una esquina, cabizbajo, a esperar su comida o ni eso. ¿Por qué? Porque los seres vivos, al final, tenemos... Cuando la gente dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues el sentido de la vida es ser lo que tu especie te dice que seas. Básicamente ese es el sentido de la vida. El de un oso polar es explorar, es tener sus hijos, cuidarlos. Y si ignoramos esto, somos unos infelices. Y de esto tú hablas mucho en el podcast, que mucha de la cultura moderna nos ha sacado de nuestra naturaleza y eso nos hace sufrir. Y el problema es que la mayor parte de la gente no lo entiende. No sabe por qué, simplemente se siente vacío, se siente mal. Claro, porque igual estás dejando a un lado un montón de cosas que son necesidades, no para sobrevivir, pero sí para vivir con un cierto sentido. Entonces, lo que tienes que hacer es salir del zoo y empezar a vivir con todo tu potencial, ¿no? Porque las necesidades humanas son complejas, no son las de una hormiga o la de una mosca de la fruta. Necesitas hacer muchas cosas, relacionarte con las personas, desarrollar algún tipo de hobby o de proyecto vital, una serie de cosas que no son culturales. O sea, la cultura, digamos, que es la parte de la superficie, lo que tú ves. Es decir, yo como ser humano puedo necesitar desarrollar mis competencias. El hecho de si lo hago jugando al pádel o creando una empresa o escribiendo un libro no es lo importante. Lo importante es que yo necesito desarrollar, por ejemplo, para los hombres es muy importante el estatus, lo que tú decías. Un hombre sin estatus, eso pasa con muchos hombres que están parados. Para el hombre el trabajo es súper importante. Un hombre parado, para él es como un fracaso, ¿no?
para la mayor parte, no digo que todo el mundo, estamos hablando generalizando siempre. Entonces, necesitas un trabajo. Sí, por ejemplo, hay muchos más suicidios en hombres que en mujeres, y aquí voy a especular un poco, pero parece que el riesgo de suicidio es mucho mayor si es el hombre el que pierde el trabajo que la mujer, ¿no? Quizá porque le duele más esa pérdida de estatus. U otro ejemplo es el bullying, que también eleva el riesgo de suicidio porque es una forma de anular el estatus de alguna manera, ¿no? De echarte del grupo prácticamente. El estatus te da dos cosas muy importantes. Por un lado, recursos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes estatus, la gente quiere ayudarte. ¿Por qué? Porque ellos te admiran y creen que de algún modo van a recibir algo de vuelta, bien sea conocimiento o bien sea favores, lo que sea. Entonces, una persona con alto estatus siempre va a tener más disponibilidad de recursos. El estatus se puede conseguir de muchas maneras, la más obvia es el dinero, pero un guitarrista famoso tiene mucho estatus porque tiene una competencia que solo él tiene. Y eso la gente lo admira. Eso es algo ancestral. Admiramos al que tiene algo que los demás no tienen. Aunque sean cosas que igual no son útiles en la selva, ¿no? Pero así funcionan nuestros cerebros. La otra manera de conseguir estatus es a través de la dominación. Es decir, un tirano puede coger y simplemente hacer que los demás le tengan miedo y conseguir recursos, ¿no? Pero el prestigio, que es la manera, digamos, que todo ser humano civilizado debería conseguir, es hacerlo a través del desarrollo de tus competencias. Y hay una tercera forma, que es a través de comportamientos prosociales, ¿no? Las personas que ayudan a los demás elevan su estatus, y esto es algo que muchos intentan hacer ahora con comentarios en Twitter, ¿no? El virtue signaling famoso, pero tradicionalmente las personas que tenían un comportamiento prosocial elevaban su estatus, y si tienes competencias excepcionales y las usas para ayudar a los demás, pues tienes la combinación perfecta. De hecho, se sabe, por estudios que se han hecho, que la gente con mayor prestigio suele ayudar más a los demás también. Y luego el estatus al hombre en concreto, porque lo que he hablado hasta ahora aplica a hombres y mujeres. La parte que aplica más al hombre, que esto es interesante, yo incluso hice un capítulo en mi podcast, es el tema del apareamiento, ¿no? La mujer se fija en hombres con estatus porque ella inconscientemente intuye que va a ser mejor proveedor y cuidador. Por lo tanto, el hombre desde pequeños, o sea, desde que pasamos la pubertad, estamos buscando destacar, porque en el fondo ya estamos preparándonos para tener al mayor número de mujeres y las mejores posible para nuestra descendencia. Inconscientemente. Claro, no lo piensas conscientemente, ¿no? Pero es evidente que un futbolista millonario pues liga más que un albañil, aunque fueran idénticos en todos los otros aspectos. Yo siempre digo que la naturaleza humana solo tenéis que escuchar canciones de reggaetón. ¿Es ahí? La cultura popular normalmente refleja mucho mejor la naturaleza humana porque no tiene este filtro snob de la cultura más elitista que, por lo que sea, le quiere dar otra capa más sofisticada, ¿no? Sí, esto conecta con lo que encontramos atractivo, ¿no? Ya por seguir metiéndonos en charcos, pero hay gente que piensa que todo lo que consideramos bello es totalmente cultural, lo cual, a ver, no tiene ningún sentido. O sea, es evidente que por naturaleza humana buscamos ciertos rasgos físicos que reflejan salud, fertilidad, capacidad física, ratio cadera-cintura en mujeres, ratio hombros-cintura en hombres, ¿no? Que sería un reflejo de fuerza, que son atractivos para el sexo opuesto en todas las culturas. O sea, y a ver, buscamos otras muchas cosas, evidentemente, inteligencia, humor, generosidad, ¿no? Con nosotros y con la futura descendencia. Y esto es universal. Que después se moldee por cada cultura según las modas, pues evidentemente que también, ¿no? Pero hay una base biológica clara. Y cuando hablo de esto me plantean ejemplos como, no, pero hay una tribu en África donde las mujeres prefieren los hombres obesos, ¿no? Pero claro, si escarbas un poco más, ¿qué significa en esa tribu ser obeso? Significa riqueza, estatus, y eso es lo que parece atractivo. No atractivo sexualmente, ¿no? Pero sí como pareja. Disiento. Yo creo que ella puede encontrarlo sexualmente atractivo, pero no por una cuestión física más como el hombre que se guía por la vista. Esto además se ha hecho en encuestas en el que le enseñan a una mujer una foto de un tío, seguro que lo conoces, y entonces le dicen que lo valore del 1 al 10, su atractivo. Cuando no enseñan a qué se dedica, pues por ejemplo lo que tú decías, ese señor, pues le pondrían un 4. Resulta que cuando ponen que es el CEO de una multinacional, de repente es un 7. Entonces, pero le están preguntando por el atractivo, no por otra cosa. Puede ser. O sea, que al final esa atracción física o sexual tiene muchos factores que no podemos separar, ¿no? Desde lo físico a la personalidad, a su estatus, a cómo nos mira, y que al final derivan en una atracción X, ¿no? Poniéndole un número, o en una emoción de me gusta muchísimo, poco, nada, y en el fondo tu cerebro, con esa emoción inconsciente, te está indicando la puntuación, entre comillas, que da a esa pareja como candidato para
transmitir tus genes a la siguiente generación, pero claramente no es inconsciente, no tienes acceso al algoritmo que hay por dentro. La belleza es funcional, es decir, la belleza en la naturaleza indica función. Una abeja se siente atraída por una flor porque para ella es bella porque hay comida ahí. Entonces, lo que pasa es que el ser humano es mucho más complejo y que a través de la cultura es capaz de, no sé si no reprogramar completamente, pero sí que, por ejemplo, que una obra de arte moderno, que desde el punto de vista estético más natural sería fea, a nosotros nos puede resultar bonita. ¿Por qué? Pues probablemente, y esto ya me estoy metiendo en el terreno de la especulación, porque nuestro grupo de gente, que es gente que le gusta el arte moderno, eso tiene un valor y te puede dar cierto estatus, te puede dar cierta afiliación con gente con la que quieres sentirte identificado. Entonces, bueno, pues al final te acaba gustando. Igual que tu pareja puede no ser, desde el punto de vista estricto, muy bella, pero para ti es bella porque es tu pareja que tiene esas otras cosas que te la hacen bella. Y también por esta capacidad que tenemos los humanos de contarnos historias y de atribuir significado, ¿no? O sea, si tengo ahí colgada una réplica de la Mona Lisa, perfecta, hecha en una fábrica de China, pues no me genera el mismo sentimiento que si es la original de Leonardo da Vinci, aunque sea exactamente igual, o sea, por el significado que le atribuyo, ¿no? Y porque cuando traes amigos a tu casa no es lo mismo que tengas una copia de la Mona Lisa que tener la Mona Lisa. Eso además, seguro, ¿no? Pero incluso si me aíslo del componente grupo, que siempre influye, claro, pero incluso mi soledad le atribuye un valor simbólico especial, ¿no? Eso dicen que es porque somos esencialistas, porque nosotros apreciamos los objetos no solo como objetos, sino como algo que tiene un alma. Esto es algo muy ancestral también. Todas las tribus del Amazonas, de África, a los animales, a las plantas, que son importantes para ellos, le atribuyen un alma, algo más allá del objeto físico. Y eso podría tener también que ver con eso que comentas. De hecho, comentábamos en la comida si la espiritualidad, la religiosidad o como la quieras llamar, es parte de la naturaleza humana. Y yo creo que sí, o sea, cuando vemos que todas las sociedades han rendido culto a algo, ¿no? A los espíritus de los ancestros, a los dioses, a algo superior, pues seguramente hay ahí una necesidad, o es que eso jugó un papel importante a nivel, aunque sea de cohesión social, ¿no? Aunque seguramente tuvo más funciones. Y por eso vemos que incluso los ateos adoptan pensamientos religiosos en otros ámbitos, ¿no? Esto lo comentaba con Pablo Malo, todo el tema movimiento woke. La justicia social. La justicia social, exacto, ¿no? Que tiene tintes religiosos en muchos casos, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y a ver si nos da tiempo después a hablar de cosas que son necesarias para desarrollar una buena naturaleza humana. Pero antes quería preguntarte por algo relacionado, que es la moral. Y hay también aquí un debate, ¿no? Hasta filosófico, digamos, hasta qué punto venimos con una moral de serie o nacemos con una tabla rasa moral y es después la cultura la que moldea esa moral. Bueno, más que verlo yo, esto has mencionado a Pablo Malo en su libro Los peligros de la moralidad, que es uno de los libros de la Biblioteca Polímata, porque a mí me parece un libro fundamental para comprender nuestros días. Lo deja bastante claro. Hay en concreto dos personas que son las puntas de lanza en este tema, que son Jonathan Haidt, que seguro que a muchos os suena porque tiene varios libros muy conocidos y muy vendidos, y otro menos conocido que se llama Oliver Scott Curry, que tiene su propia teoría, ¿no? Pero al final las teorías más modernas y que están más aceptadas, aunque no sean perfectas a día de hoy, es que la moral, igual que las emociones o igual que la razón, son instrumentos del cerebro para, en este caso, vivir en sociedad. Y, por ejemplo, una cosa que dice Pablo Malo, ¿no? En ninguna sociedad está bien que tú le pegues a tus amigos, ni que maltrates a tus hijos, ni que cuando alguien te haga un favor no se lo devuelvas. Pero ni nosotros ni los chimpancés. Los chimpancés tienen su propia protomoral, si quieres llamarla así, y todos los animales sociales, incluso los no sociales, dos águilas que no son sociales, cuando se juntan para parearse, tienen que seguir unas normas de convivencia entre ellas y luego con las crías. Por lo tanto, todas las normas que nos sirven para coordinarnos y para vivir en sociedad de cualquier ser vivo, eso es algún tipo de moral. ¿Qué pasa? Que cuando la gente habla de moral está pensando igual pues en la moral cristiana, la moral hinduista, este tipo de cosas. Pero en realidad lo que han hecho las religiones y los estados es coger esa protomoral que nos viene de serie y adaptarla un poco. Pero las cosas más básicas se mantienen porque si no fuese así, la sociedad sería un caos. Imagínate una sociedad en la que te dice que cuando alguien te haga un favor, tú no se lo tienes que devolver. Pues eso sería un caos total. O que tienes que... hay absolutas barbaridades porque iba a decir, o que tienes que pegar a tu mujer. Bueno, sí, hay algún libro por ahí religioso que te dice que en ciertas condiciones está bien que pegues a tu mujer. Pero eso son barbaridades que al final con el tiempo
salen a la luz, ¿no? Y a día de hoy, por ejemplo, eso a muchos ya nos suena muy, muy raro. Claro, por suerte, ¿no? Pero si te fijas en lo que hay detrás de eso, hay un valor, ¿no? Que es el respeto. O sea, tu mujer te debe respetar o tus hijos te deben respetar. Si no, los puedes castigar, ¿no? Y evidentemente hoy, por suerte, eso no está permitido, pero nos sentimos mal si nuestra pareja no nos respeta o los hijos no nos respetan, ¿no? Otro ejemplo de valor universal es la justicia. ¿Qué ocurre? Que lo que consideramos justo cambia con la cultura. O antes hacer justicia era quemarte en la plaza central del pueblo, ¿no? Pero el sentimiento de buscar justicia es innato, ha estado siempre y va a seguir siempre, ¿no? Sí, por eso digo que la moral... Volvemos al tema de genes versus cultura. La cultura se construye a partir de los genes, no al revés. Por eso yo cuando la gente dice, no, pero la cultura es muy importante, digo, ya, pero mira, sin genes no hay cultura. Entonces, hay que partir de lo más fundamental. Lo más fundamental es una moral que nos viene de serie, que ya los bebés la tienen, en cierto modo, igual que tienen sus miedos, y luego lo que hace la cultura es adaptarlo. Y afortunadamente, por ejemplo, en la sociedad occidental, algunas cosas que nos vienen de forma natural, como el tribalismo, que es otra cosa que comenta mucho Pablo Malo en su libro, eso es algo completamente natural, pero eso no significa que sea bueno. Para el que no lo sepa, el tribalismo es que nosotros somos básicamente seres morales con nuestro grupo, porque nosotros vivíamos en bandas de entre 5, 50, 80 personas al principio, luego ya tribus más grandes, y entonces todo lo que se salía de ahí eran no humanos. Incluso muchas tribus llaman a la gente de fuera, a los extranjeros, no humanos, animales directamente. Para ellos son como para mucha gente a día de hoy los animales. O sea, algo que no tiene por qué ser merecedor de respeto, sino más bien de miedo. Y de hecho hay una cosa muy curiosa, y es que las mujeres se ha visto que son más empáticas que los hombres, pero es dentro de su grupo. Fuera del grupo no son más empáticas. Y esto es una cosa muy interesante. Una vez más se ve cómo ese tipo de comportamientos son adaptaciones. Antiguamente, si tú te encontrabas a alguien de otra banda, probablemente o te quisiese matar o te tuviese miedo. Igual no te quería matar, pero como te tenía miedo decía, bueno, por si acaso. Esto pasa con los chimpancés. Los chimpancés cuando se encuentran, arde Troya. Probablemente no porque se quieran matar, pero como se tienen miedo dicen, mejor le voy a matar yo a este antes de que me mate él a mí, ¿no? Entonces, hay cosas que hemos heredado de nuestra naturaleza que no son buenas, que en una sociedad moderna no son buenas. Y el tribalismo probablemente sea la cosa, el elefante en la habitación, ¿no? Por eso la ética es diferente de la moral. La moral es las normas sociales. La ética es el estudio de cuáles son las mejores normas sociales. Y las mejores normas sociales no son las naturales, algunas sí, como no matar a tu padre, bien, ayudar a tus amigos, bien. A los de las otras tribus hay que matarlos, mal, ¿no? Porque las otras tribus ahora son tus vecinos de al lado. Cuando viajas a otro país, son los de ahí. Entonces, a partir de la Ilustración, sobre todo, se desarrolla una ética universalista en la cual el individuo es valioso en sí mismo, independientemente de la religión que sea, del país que sea, de si es más feo, si es mujer, si es hombre, si es discapacitado físico, da igual. Es valioso porque es un ser humano. Hay algunos, entre los que me incluyo, que estamos pidiendo eso también para otros animales, ¿no? Pero de momento en ese punto no hemos llegado. Pero bueno, la Ilustración consigue dar ese paso adelante y eso es antinatural completamente. Has abierto puntos muy interesantes, ¿no? Primero, creo que hasta ahora hemos hecho una especie de defensa de esta naturaleza humana, ¿no? En el sentido de que cuando atentamos contra ciertos aspectos de esta naturaleza en general, pues nos hace daño, ¿vale? Porque está ahí y hay que expresarla de alguna manera. Pero evidentemente no todo es bonito en esta naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, es muy probable que parte de esta naturaleza sea ser racistas, podríamos decir, ¿no? En el sentido de rechazar o considerar un peligro a las personas distintas. Quizás una tribu demasiado amigable con las otras, ¿no? Si se le acercaba a alguien, les daban la bienvenida con brazos abiertos, quizás les venían a hacer daño, ¿no? Sobre todo un hombre, más que una mujer. Sobre todo un hombre, y especialmente un grupo de hombres, ¿no? Como que era mejor matarles, que se fuera el impulso y que vinieran en son de paz, que al revés, ¿no? Que darles la bienvenida y que vinieran ellos a matarnos a nosotros, ¿no? Y este rechazo al diferente, que en su momento quizás tuvo sentido, hoy claramente es un problema, ¿no? Y por suerte se ha progresado mucho a nivel cultural, pero vemos quizás más tribalismo o más posiciones enfrentadas o polarizadas a nivel político, ¿no? Se habla en España de esta España dividida, también se ve en Estados Unidos cada vez más polarización o división entre demócratas y republicanos.
Y puede ser que en este caso la cultura no esté regulando bien estos aspectos más oscuros de nuestra naturaleza, ¿no? Y bueno, podemos terminar hablando de esto, que es interesante, ¿no? Primero, ¿qué necesidades tiene esta naturaleza humana para ser felices? Y al revés, ¿qué aspectos de esta naturaleza pues pueden ser quizás peligrosos y deberíamos intentar canalizarlos mejor con la cultura para evitar que rompa la sociedad, ¿no? Bueno, empezando por el final, que es alargar lo que estamos comentando ahora. Para mí, el elefante en la habitación, una vez más, es ese pensamiento tribal. Ese pensamiento tribal que ha pasado de ser entre bandas o entre razas, bueno, entre etnias, vamos a llamarlo, a ser entre... O sea, es como que tenemos mucha facilidad para crear grupos a partir de cosas absurdas. La raza es una como bastante obvia. La lengua nos diferenciaba muy bien, ¿no? Porque antes había trillones de lenguas y enseguida el de poblado de al lado ya tenía una lengua diferente a la mía. A día de hoy, en muchos aspectos, somos muy globalistas. Estamos viendo constantemente gente de otros países y nos hemos hecho más tolerantes a esa diferencia. Pero como seguimos teniendo ese impulso tribalista, lo que hacemos es coger cualquier diferencia y convertirla en una cuestión casi de vida o muerte, ¿no? Pero es que esto... yo tengo una anécdota que es que hace un tiempo compartí un tuit que era una infografía de la historia de la filosofía. No era mía, pero bueno, yo lo compartí porque me pareció interesante y resulta que no había casi filósofos medievales y por supuesto tampoco había filósofas. Bueno, me cayeron golpes por todas partes, ¿no? Cada loco con su tema, ¿no? Los medievalistas por un lado, las feministas por otro, cuando era una infografía que no tenía ningún tipo de... Pero cada persona en su propio mundo está como muy... Esto es mi grupo y lo tengo que defender, y entonces anulo toda esa bondad, esa empatía que yo tengo con los de mi propio grupo. Y cuando la gente dice, ay, esta persona que es tan buena y que haya podido hacer esto tan malo, ahí tienes la explicación. O sea, yo me vuelvo una mala persona cuando estoy en la carretera y alguien que para mí no es nadie me hace cualquier pirula o cualquier cosa. Porque para mí esa persona ni es humana casi. O sea, para mí, no para mí, sino para mi yo instintivo, mi emoción más primaria. Y esto está ocurriendo. Cuando dices lo de republicanos y demócratas, solo un 4% de los matrimonios en Estados Unidos son entre republicanos y demócratas. Alucina, ¿eh? Por lo cual, para mí, ese es el elefante en la habitación y es en lo que tenemos que trabajar a través de, por un lado, la filosofía, que tiene que intentar discernir esto, pero por otro lado... pues por supuesto no alimentar a la bestia, ¿no? Primero las empresas que tienen su responsabilidad como Twitter de no fomentar ese tipo de comentarios y darles visibilidad, que es lo que está ocurriendo ahora, y por supuesto, pues oye, los gobiernos, ya no te digo solucionarlo, pero por lo menos no convertirlo ellos también en una moneda o en una herramienta más de trabajo, que es lo que suelen hacer, ¿no? En el caso de España, pues tienes a Vox con el tema de los inmigrantes, a la izquierda con el tema de hombres, mujeres, transexuales. Al final son armas arrojadizas que utilizan de forma política, cuando eso es muy peligroso, porque eso es como echar una cerilla en un bosque seco, porque nosotros eso lo acogemos muy fácilmente. Lo difícil es lo contrario. Pero bueno, afortunadamente tenemos instituciones que nos protegen de eso, pero hay que estar con cuidado. Es peligroso todo este tema, sí. Y yo creo que debemos aprender también a usar más la razón, ¿no? Que es también parte de esa naturaleza humana que al final no es algo monolítico. O sea, está esta parte más primitiva, más instintiva, que tiene sus beneficios, como hemos dicho, pero también sus riesgos, ¿no? Y creo que debemos activar más la razón. Y si fuéramos capaces de hablar de estos temas dejando de lado estos tribalismos, yo creo que se puede hablar de todo. Se puede hablar pues de lo que has mencionado, ¿no? De inmigración, de igualdad hombres-mujeres, de todo. Y creo que llegaríamos a más acuerdos si fuéramos capaces de razonar con argumentos lógicos, ¿no? Pero claro, esta polarización hace esto muy difícil, ¿no? Hace que este debate racional sea complicado. Y creo que hay personas en todos los grupos, que defienden sus posturas, por extremas que sean, con fervor religioso. Y de ahí no lo saca nadie, ¿no? Ni el mejor argumento en contra. Pero creo que también hay muchos de cada grupo, de todos los grupos, que son conscientes de que su posición o lo que dicen tiene contraargumentos fáciles o que hay muchos matices en sus posturas, pero siguen con esos mensajes simplistas, falaces,
porque no persiguen realmente la verdad. Su objetivo no es la verdad, es ganar. O ya ni siquiera ganar, es aniquilar al rival, ¿no? Destruir al rival. Y esto es peligroso. Y por eso mi mensaje pues sería como de defensa de la razón o defensa de esa parte superior de la naturaleza humana, ¿no? Para domar un poco a esa parte más primitiva, entre comillas. Una de las creaciones más importantes de la edad moderna, pues, la Carta de los Derechos Humanos, que mucha gente se ríe de ellos, ¿no? Porque es como, esto no se cumple, no sé qué. Bueno, tendrías que vivir tú antes de eso, ¿no? Tendrías que irte al siglo XV, al siglo XVI, XVII y ver cómo se respetaba a las personas, ¿no? Y ver, bueno, y a los animales ya ni te cuento, a los niños. Se habla mucho de las mujeres, pero los niños durante toda la historia han sido lo último de lo último. O sea, sí, que sobreviviesen, sí, pero trabajando como bestias, si había que darles una paliza se les daba. Y la ilustración, esto es una simplificación, lo de la ilustración suena como muy, pero bueno, nos entendemos, ¿no? La edad moderna en la que empezamos a darnos cuenta de que esos impulsos biológicos no siempre son buenos, empieza a haber más riqueza, por lo tanto también ya salimos un poco de ese apuro, ¿no? de que los niños tengan que trabajar porque no queda otra. Esto hablamos en el otro podcast, por ejemplo, y esto sigue pasando en muchos países, y nos empezamos a preocupar esas necesidades más elevadas de, oye, ser justos y de darle a cada uno lo suyo. Y esto lo hemos construido a través de, primero, teniendo el estómago lleno, y segundo, como tú dices, a través de la razón, de una manera no partidaria, porque al final podemos reducir la ética a una cosa muy sencilla, que es no quieras para el otro lo que no quieras para ti. La regla de oro que la llaman. Con esto, pensando en casi cualquier caso, puedes llegar a una solución adecuada. Luego habrá que matizar, habrá que poner muchos peros, pero con esto podemos empezar a trabajar. Y esto es la ética universalista. Sin duda, claramente hemos progresado muchísimo y a ver, por un lado debemos ser conscientes de los problemas que tenemos y creo que hemos hablado de muchos de estos problemas hoy, pero creo que ambos somos optimistas sobre la humanidad, ¿no? Como comentamos en el podcast anterior, hay que entender que al final esta naturaleza humana es como una moneda con dos caras, es un arma de doble filo, ¿no? Y tenemos que intentar potenciar lo bueno que tiene, que es mucho, pero también regular lo malo. Y creo que estas charlas pues ayudan en ese sentido, ¿no? Así que bueno, lo vamos a dejar aquí y a ver qué opina la audiencia para... Sí, porque cada uno de estos temas da para un capítulo y nos hemos dejado, de hecho, un par de cosas que podemos tratar. Sí, nos quedaron muchas cosas, pero bueno, creo que hemos cumplido el objetivo de dar una visión general y según los comentarios que tengamos, pues vemos si nos animan a profundizar en futuros episodios. Muchas gracias, Val. Igualmente.